A continuación va a inaugurar este evento el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Luis Torres, presidente de Perú 2021, señor ministro de Cultura, señoras y señores organizadores de este evento de Perú Sostenible. Muchas gracias por la invitación, pero sobre todo muchas gracias por la organización de este importante evento, de este importante momento. Recuerdo cuando ingresé al colegio, en primer grado, apareció un día un sacerdote en las primeras semanas de clase. Yo estudié en un colegio religioso, pero en un colegio donde las profesoras eran hermanas, eran monjas, no había sacerdotes, y muy comenzando el año, yo creo que en el primer mes, llegó un sacerdote a hablarnos. Y nos hablaba básicamente de Dios, de la religión, y de pronto un niño, no recuerdo quién, pero luego fue parte de la promoción con la que avanzamos 11 años más, levantó la mano y le preguntó al sacerdote, esto era el año 1977, le preguntó si era verdad que en el año 2000 iba a ser el fin del mundo. Y yo recuerdo que me sentía bastante orgulloso en kinder de haber aprendido solo, haber descubierto solo cómo podía llegar al número 100, ¿no? Hay un momento en el que comienzas a conocer los números y de pronto te das cuenta que un número viene después de otro. Y yo había descubierto en kinder, y me acuerdo haberle dicho a un amigo, compañero de carpeta en el kinder, y todavía no lo había hecho, pero le dije, ya sé cómo llegar a 100. Y me dijo, ¿en serio? Y conté hasta 100 delante de él y nos maravillamos con el hecho de que había podido llegar a 100. Pero el hecho es que, sostenido en esa habilidad, cuando este niño preguntó si era cierto que en el año 2000 iba a ser el fin del mundo y el padre buscaba dar una explicación que no recuerdo, yo comencé a sumar. Y dije, bueno, en el año 2000 yo ya voy a tener 30 años. Si es el fin del mundo, ya qué importa, voy a ser viejo. Pero llegó el año 2000 y luego recuerdo que tuve la oportunidad de seguir unos estudios después de haber terminado mi carrera, y estos estudios tenían un curso obligatorio de economía. Yo no soy economista, pero en estos estudios había un curso de economía y comenzamos a ver las premisas fundamentales del modelo económico y cómo podía analizarse desde la microeconomía, por ejemplo, cómo tratar de poner un precio a un producto de manera que entre la curva de demanda y la curva de oferta se considera la maximización de los resultados. Y recuerdo que este profesor, David Richardson, que de hecho fue parte de los creadores en Washington de lo que conocemos como Consenso de Washington, nos decía es que una de las premisas del modelo es que más es mejor. Me acuerdo que simplemente me hizo un impacto, dejó una impronta en mí esa frase, ¿no? A partir de los años 70 y con más fuerza en las décadas posteriores y en la actualidad, hemos descubierto que más no necesariamente es mejor. Hemos descubierto que tenemos un impacto en el mundo. Hemos descubierto que somos responsables de lo que ocurre en un planeta que nos hemos acostumbrado en la cosmovisión predominante en nuestro tiempo, en verlo como esta cosa en la que vivimos, como este sitio sin vida. Luis Jaime menciona la importancia de la cultura y a mí me cuesta mucho volver a este lugar sin sentir una profunda nostalgia de sentirme también en casa. Y hablando de la cultura, recuerdo un documental que se llama La hija de la laguna. Era un documental controvertido también por aspectos políticos, pero tenía un momento y tenía una frase que también me impactó. Estaba esta señora que cuidaba la laguna y decía, tenemos toda esta discusión con el gobierno respecto de si tenemos o no tenemos un derecho a cuidar el agua, si tenemos o no un derecho al agua. Y el gobierno no se da cuenta que nosotros no estamos defendiendo nuestro derecho al agua. Estamos defendiendo los derechos del agua, porque el agua es un ser vivo, el agua existe, es otro ser que convive en este lugar con nosotros y tiene derechos que no protegemos. Ese cambio de visión también recuerdo que me impactó. Hay cosas que a veces sencillamente no nos detenemos a pensar, pero como sociedad, como civilización, hemos afortunadamente llegado a un punto en el que hemos dicho, tenemos que detenernos a pensar, porque tenemos un mundo que se impacta por lo que hacemos.
se impacta por lo que decimos, se impacta incluso por lo que pensamos, se impacta por nuestra manera de entenderlo. Y es por eso que ya desde el año 87 en Naciones Unidas se termina por acuñar este concepto de desarrollo sostenible. ¿Por qué le ponemos un apellido al desarrollo? ¿Por qué hemos llegado a esa conclusión? Porque efectivamente resulta que más no necesariamente siempre es mejor, y porque el desarrollo entendido sin apellidos ha venido generando una serie de consecuencias que pueden poner en riesgo la propia supervivencia del planeta. Por eso es que desarrollo sostenible se entiende y se define inicialmente como tratar de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, haciendo posible que las generaciones futuras puedan también satisfacer sus necesidades. Entonces hay dos conceptos fundamentales detrás de la idea de desarrollo sostenible. La primera, me parece, es uno mismo como persona responsable. Tenemos que tomar conciencia de que impactamos no solamente el planeta, impactamos a nuestros vecinos, impactamos a la comunidad en la que vivimos o impactamos incluso a comunidades que están en el otro lado del océano. Entonces, nuestra actividad económica que está ahí para satisfacer nuestras necesidades puede tener un impacto más allá de nuestros buenos deseos y hay que estar atentos por nuestros vecinos, pensando en el futuro y también pensando en el planeta. Pero si bien este primer elemento sobre el que quiero llamar la atención es crucial, es decir, cada uno de nosotros, tenemos que hacernos responsables de los efectos de nuestro modo de vivir, en realidad creo que el concepto fundamental del que habla el desarrollo sostenible es el otro, los otros. Y no solamente los otros que conviven con nosotros y pueden sufrir las consecuencias de nuestro modo de vivir, sino también aquellos otros que todavía no existen, aquellos otros que están por venir, esas futuras generaciones a las que tenemos que ofrecerles la posibilidad mínima de que también puedan satisfacer sus necesidades. Y como bien ha dicho nuestro ministro de Cultura, una manera clave para repensar el desarrollo es ampliar ese nosotros no solamente al presente y no solamente al futuro, sino también al pasado. Porque resulta que somos un país extraordinariamente diverso que surge como consecuencia de la mezcla y en algunos casos del choque, violento incluso, por supuesto, de otras culturas que hoy son parte afortunadamente de nuestra identidad y que a veces pasamos por alto y que hoy, en momentos en que llega y saludo a nuestra ministra de Educación, estamos haciendo esfuerzos por reencontrar. Un Perú sostenible tiene que ser un Perú que se reconoce en toda su diversidad, que respeta esa diversidad, que respeta esas lenguas y por lo menos hace el esfuerzo de tener noticieros en quechua, en aymara, en lenguas amazónicas, y que luego de celebrar con orgullo que hemos desde este ministerio impulsado esos noticieros, se avergüenza inmediatamente de que lo único que ofrezcamos a esas lenguas sean noticieros y no otro tipo de programas. Y así vamos avanzando en darnos cuenta que si los dos conceptos fundamentales detrás, que sostienen el concepto de desarrollo sostenible son, uno, su responsabilidad, su capacidad de hacerse cargo de las consecuencias y fundamentalmente el otro y los otros, el desarrollo sostenible entonces nos invita a tratar de quitarle un poco de contenido privado, solamente privado o privatista a nuestra mirada y a nuestro modo de vida y llenar nuestra mirada y nuestro modo de vida también de un componente público, de ese componente que se refiere a aquello que compartimos, aquello en lo que convivimos, aquello que estamos a menos de 2 años de celebrar como bicentenario. Aquello público es la República. Por eso entre los elementos del desarrollo sostenible encontramos equidad de género, por eso encontramos
una educación inclusiva. Por eso hablamos todo el tiempo de uno y del otro. En un país como el nuestro, que en alrededor de 3 décadas se ha transformado de un país al borde del abismo a un país vibrante, que ha crecido mucho económicamente y que puede y debe comenzar a pensar ya no en el crecimiento solamente, sino en el verdadero desarrollo, en un país como este, felicito una iniciativa sostenida ya por tanto tiempo que nos invita año tras año a pensar en el concepto de lo sostenible, en el concepto de que no hay verdadero desarrollo sin el otro. Y solo para cerrar quiero referirme a otro clima que también tenemos que cuidar porque también está en riesgo y también nos pone en riesgo a nosotros. Y es el clima de opinión. Este clima de opinión transformado tan radicalmente por las nuevas tecnologías que vienen demostrando que son capaces de polarizarnos a un extremo en donde ya el otro y sus opiniones no solamente no nos importan, sino que nos parecen despreciables o nos parecen una verdadera amenaza para la supervivencia del país o de nuestros intereses. Razón por la cual ya en los Estados Unidos, a consecuencia de la elección de Donald Trump, ya en Inglaterra, con todas las consecuencias ya muy inminentes del Brexit, y en otros países, para no hacer la lista muy larga, se están preguntando qué puede pasar con la democracia ahora que tuiteamos, retuiteamos, compartimos con tanta facilidad algo que está despedazando el tejido que crea ese nosotros, esa unión entre el yo y el otro, que es capaz de darnos el desarrollo sostenible que queremos para nuestro país, para el mundo y especialmente para los que vendrán después que nosotros. Creo que lo que trae este evento, este conjunto de eventos reunidos en esta oportunidad, es un mensaje que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande por difundir, porque es un mensaje que todavía suena poco. Independientemente de nuestras opiniones, independientemente de nuestros intereses, de nuestras inclinaciones religiosas o políticas, hay un nosotros que está en riesgo y no solo es el planeta, es también este otro clima. El desarrollo sostenible y todo lo que hacen posible que se convierta en un término que se fortalezca y que crezca, no solamente es importante, es indispensable. Por favor, difundamos este mensaje y saludemos y felicitemos a todos los que son parte de la organización que traen esta conversación sobre la mesa en momentos en que nuestro país lo necesita con bastante urgencia. Felicito a esta organización, los impulso a que sigamos adelante con este mensaje y es un honor para mí, en nombre del Presidente de la República, declarar inaugurado este evento de Perú Sostenible. Muchísimas gracias. De esta manera, el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, inaugura el evento Perú Sostenible desde el Museo de la Nación en San Borja. Adelante, estudios. Es muy importante como país. La información en vivo gracias a Tanusimos desde San Borja, Perú Sostenible, la presencia del Ministro de Cultura y también el jefe del gabinete Salvador del Solar. Pausa, volvemos con más de Perú Noticias, no se muevas.